Hola, muy buenas tardes. Los saluda Juan Espinosa en el programa Creston en los negocios. Hoy es viernes 17 de noviembre y vamos a estar platicando con ustedes el tema de lo que es una auditoría de estados financieros o lo que no es una auditoría de estados financieros, ¿no? Se va a integrar un poco más tarde con nosotros mi socio Pepe García, también socio del área de auditoría de Creston, y vamos a estar platicando sobre este tema que usualmente se confunde entre lo que hace un auditor, ¿sí? O lo que tiene que hacer un auditor y lo que tiene que hacer un contador, ¿no? Entonces vamos a platicar sobre este tema hoy, que es importante el tema de la auditoría de estados financieros, ¿no? Entonces vamos a empezar a platicar sobre este tema, que es una auditoría de estados financieros. A ver, el objetivo de una auditoría de estados financieros, que yo creo que con eso podemos empezar, es emitir una opinión por parte del auditor, precisamente, emitir una opinión sobre la razonabilidad de las cifras que se están presentando en los estados financieros de cualquier compañía. No importa el tamaño de la compañía, es una opinión sobre la situación financiera, sobre la razonabilidad de las cifras que se están presentando en los estados financieros. ¿Cuáles estados financieros? Bueno, pues ustedes ya saben, hemos platicado varias ocasiones sobre la importancia de emitirlos bajo las normas de información financiera. Son 4 estados financieros básicos. Entonces el auditor va a opinar sobre la presentación de las cifras en el balance general, en el estado de resultados, en el estado de cambios, en el capital contable y en el estado de flujos de efectivo. Y, por supuesto, en las notas a los estados financieros o sobre las notas a los estados financieros que deben de acompañar a los 4 estados financieros básicos. Ahora, esa razonabilidad se va a expresar en función de que los estados financieros están presentados bajo la norma de información financiera mexicana, bajo la norma internacional de información financiera o bajo cualquier otro cuerpo normativo de principios de contabilidad o de normas de información financiera que se haya acordado con el auditor. Entonces, ¿cuál es el primer requisito para poder emitir unos estados financieros dictaminados o revisados por el auditor? Pues es que los estados financieros se hayan hecho de acuerdo a alguna normatividad contable autorizada. En el caso de México, ya lo hemos platicado en otros programas, se pueden emitir bajo la norma de información financiera mexicana, que son las NIFs, que quienes emiten prácticamente son todas las compañías que no presentan información a la Bolsa Mexicana de Valores, y las compañías que presentan información a la Bolsa Mexicana de Valores, pues tienen por obligación presentar sus estados financieros bajo las IFRS o bajo la norma internacional de información financiera, y el auditor pues opinará bajo la NIF o bajo la IFRS de acuerdo a cómo se le haya contratado y de acuerdo a las necesidades de la compañía, ¿no? Entonces, primer requisito, que la compañía haya hecho estados financieros, haya elaborado estados financieros bajo las normas financieras mexicanas o internacionales, que se haya establecido un sistema, precisamente un proceso de recopilación, de obtención de la información financiera, que haya habido un adecuado proceso de esa información financiera y que, por supuesto, de esos datos obtenidos en el sistema, en el proceso, pues estén emitiendo estados financieros de acuerdo a estas 2 normas. Ya el auditor entonces podrá emitir una opinión sobre la razonabilidad de las cifras de acuerdo a esta normatividad contable, ¿no? Ahora, ese es como que el objetivo principal del auditor, emitir los estados financieros dictaminados. Prácticamente la responsabilidad es emitir el dictamen, ¿sí? Ahora, los estados financieros son responsabilidad de la administración del negocio. No confundamos que el auditor es responsable de los estados financieros. No, el auditor es responsable de emitir su opinión sobre esos estados financieros que ¿quién los hizo? La administración de la compañía.
Los pudo haber hecho el contador, el director general, la persona que sea el responsable de elaborarlos, ¿no? Al final de cuentas, la administración del negocio es el responsable de lo que se emite y el auditor es responsable del dictamen que va a emitir conforme la norma internacional de auditoría. Ahora, ustedes van a decir, bueno, ¿qué tanto hace el auditor, sí, para poder emitir su opinión sobre esa razonabilidad de cifras? Pues va a tener que hacer todo un proceso de revisión de los estados financieros, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la norma internacional de auditoría. En México, hasta hace unos años, existía la norma de auditoría generalmente aceptada aquí en México, que emitía el Instituto Mexicano de Contadores Públicos a través de la Comisión de Normas de Auditoría. Eso sucedió hasta el 2011. En 2012 ya México adoptó la norma internacional de auditoría para precisamente hacer el trabajo del auditor, o que el trabajo del auditor sea y esté realizado de acuerdo a la norma internacional de auditoría. ¿Por qué el cambio? El cambio obedece pues todo el tema de la globalización, ¿sí? El dictamen del auditor que se emite aquí en México bajo la norma internacional, al ser emitido bajo la norma internacional de auditoría, pues prácticamente tiene validez a nivel mundial. Sí, entonces esto es un punto importante que ustedes radioescuchas, ustedes empresarios, consideren, porque los estados financieros dictaminados bajo la norma internacional por un contador público mexicano, pues van a tener validez, esa opinión va a tener validez a nivel mundial por el hecho de haber hecho la auditoría bajo la norma internacional de auditoría. Ahora, la norma internacional de auditoría le exige ciertos requisitos al contador público en su carácter de auditor para emitir una opinión sobre estados financieros. Antes que vaya yo platicando sobre estos requisitos, déjeme decirle que la norma internacional de auditoría la publica o la emite, sí, la Federación Internacional de Contadores Públicos, la IFAC por sus siglas en inglés, ¿no? Que es la International Federation of Accountants, ¿no? De este organismo a nivel mundial, que es el encargado de emitir la norma internacional de auditoría, pues se desprenden precisamente todas aquellas normas que el auditor mexicano y cualquier auditor que haga la norma, que emita su opinión bajo esta norma, pues tendrá que seguir. Pero en el caso de México, el auditor mexicano, contador público auditor dedicado a la actividad de auditoría, tendrá que seguir toda la norma. Cuando digo toda la norma es que necesitamos cumplir todas las normas de auditoría de estados financieros que nos pide el IFAC o la IFAC para poder cumplir con nuestro trabajo. Ahora, es bien importante que ustedes, señores empresarios, entiendan que el cumplimiento de la norma de auditoría le impone obligaciones al contador y voy a definirlas así como que, o separarlas, dividirlas en dos grandes rubros, ¿no? Toda la parte de ética profesional que debe tener el auditor, que debe de haber que debe haber libre conflicto de intereses, es decir, el auditor no puede tener un conflicto de intereses con la entidad a la que va a revisar, pues por obvias razones, porque su opinión debe de ser neutral, ¿sí? Su opinión debe de ser objetiva sobre la razonabilidad de las cifras. Y por otro lado, un punto importantísimo es el conocimiento técnico que debe de tener, en este caso en México, de las normas de auditoría, de las normas de información financiera mexicanas o en su caso de las normas internacionales de información financiera para que se pueda hacer el trabajo adecuadamente. Vamos a ir a un corte, no se vaya, vamos a seguir platicando sobre el tema de auditoría de estados financieros. En un momento les recuerdo nuestras redes sociales, usted nos puede seguir en Creston BSG, en Twitter, la cuenta de Twitter Creston BSG, nuestra cuenta de Twitter de Creston BSG Audit. Sí, nos puede seguir en nuestra página de Facebook también de Creston BSG. Nos puede escuchar en vivo en el programa en www.facebook.com/enlace
todos los viernes de 1:20 a 2 de la tarde y puede estar en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos en la oficina en el 222-893-7610 para que se comunique para cualquier pregunta relativa a este tema. También nos puede buscar en nuestra página de internet en www.crestonbsg.com.mx para que usted pueda buscar ahí todos los teléfonos de nuestras oficinas, entrar en contacto con los socios y podamos ayudarlo en cualquier tema relacionado con lo que estamos platicando. No se vaya, regresamos en un par de minutos.